Hola amigos, buena tarde. Es un placer poderlos saludar nuevamente. Sean bienvenidos todos a este webinar que nos invita a compartir una temática que directa o indirectamente hemos nosotros podido aplicarla, que está relacionada con el adiestramiento canino. Lo hacemos de manera empírica, algunos buscamos información, pero tenemos hoy la oportunidad de contar con un colega que tiene amplia experiencia en esta actividad. Es el doctor Patricio Galeano. Él es ex capitán de la Policía del Ecuador. Es un instructor homologado del método Arcón, ex jefe de la unidad canina de rescate del Grupo Intervención y Rescate de Policía Nacional nuevamente, ex jefe de la unidad canina antiexplosivos de la Presidencia de la República y actualmente es el director del Centro Internacional de Formación, Investigación y Homologación Working Dogs K9. Eh, Reitero, un saludo para todos ustedes. También el agradecimiento por su presencia, por su participación, que la iremos desarrollando en transcurso de esta presentación de Patricio. Les vamos a pedir que tengan la gentileza de, si es que tenemos alguna inquietud, eh, Patricio, quien va a llevar la reunión, pues a establecer así lo hacemos al final de la sesión o mientras él la va llevando adelante. Patricio, bienvenido. Buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer el estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes como organizadores del evento. Y pues voy en este momento a compartir la pantalla para poder iniciar. Solo quisiera confirmar que pueden ver ahí mi pantalla. Sí, Patricio, adelante, por favor. Muy bien. Para mí es un placer el estar aquí y poder hablar específicamente del método Arcón, este reconocido avance científico y operativo para bien de la humanidad. Para las personas que no conocen acerca de entrenamiento de perros, pues vamos a tener un espacio al final para poder solventar cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan sobre esto. ¿Cuál es el resumen ejecutivo de este webinar? En primer lugar, voy a hacer una pequeña presentación. En segundo lugar, voy a hablar sobre la introducción del método Arcón. En tercer lugar, voy a hablar sobre en qué consiste sus fases y proceso formativo. En cuarto lugar, voy a hablar acerca de algo muy importante sobre las ventajas y las desventajas del eclecticismo técnico. Y finalmente, voy a abrir preguntas y poder abrir un conversatorio. En primer lugar, el método Arcón ha sido creado por Jaime Parejo García. Eh, Quienes no lo conocen, pues se trata de un bombero español que tras 12 años de estudio e investigación eh, desarrolló un método que buscaba entrenar perros para el salvamento de vidas humanas que pudieran estar sepultadas con vida en casos de catástrofe. Hasta estas fechas, eh, históricamente, no había sistemas de entrenamiento formal para este propósito. A lo largo de la historia, Europa ha tenido casi entre 700 a 1000 años de historia documentada sobre el uso de perros en diferentes áreas de utilidad, como el rastro, la cacería, el uso de perros en la guerra, pero específicamente para localizar personas sepultadas con vida, pues había sistemas o técnicas aisladas de entrenamiento y es así como Jaime encuentra aquí una necesidad y empieza a desarrollar una investigación. Este método se consideró ultimado en octubre de 1994, eligiendo la denominación de Arcón
para quienes no lo conocen, en honor a su compañero canino y alumno, que así se llamaba el perro con el que Jaime finalmente logró consolidar el método, luego de pues haber hecho innumerables ejercicios, prácticas y haber estudiado el comportamiento de cientos y cientos de ejemplares caninos. Actualmente, el método Arcón, en base a su demostrado y alto nivel de efectividad, es un sistema oficial para diferentes gobiernos y progresivamente adoptado por unidades caninas y cuerpos de policía, bomberos, defensa civil, ejércitos de naciones con cierto riesgo a desastres, ¿no? Y aquí es donde yo quiero, pues, contarles que precisamente cuando yo tuve la oportunidad de ingresar a la Policía Nacional, pues tuve la oportunidad de graduarme como oficial de policía en Carabineros de Chile. Fue ahí, a raíz del aluvión que hubo en Santiago de Chile en el año 93, donde pude tener mis primeras, se puede decir, actividades vinculadas al trabajo de rescate de personas. Realmente quienes han estado en áreas de desastre y de los que están aquí presentes, quienes han tenido la oportunidad de participar en actividades de rescate o en áreas de desastre, realmente es desastroso. Yo regresé graduado como oficial de policía acá a Ecuador em, alrededor del año 96 y en esa época los volcanes empezaban a amenazar con erupcionar. Veíamos todos pues las amenazas que teníamos aquí en el Ecuador y yo con la experiencia que había obtenido de haber estado colaborando en esa época como aspirante a policía todavía en Carabineros de Chile y ver el arduo trabajo que tienen las unidades de rescate, pues empezamos a querer desarrollar una unidad canina aquí en Ecuador. Hasta ese momento aquí en Ecuador existían ciertos esfuerzos em, de personas que en algún momento pues habían querido incursionar en el campo, muchos con experiencia en el campo deportivo, como es mi caso. Yo tuve la oportunidad de empezar a entrenar perros en el campo deportivo, otros desde su conocimiento o auto información y empezamos a ver que era una necesidad aquí en el Ecuador el, el querer implementar una unidad canina de rescate. En ese sentido, yo empecé a buscar apoyo internacional, empecé a buscar apoyo con embajadas y con organismos aquí gubernamentales. Y es así como, por recomendación de varios gobiernos y policías, pues yo llegué a conocer acerca del método Arcón. Fue así mi primer encuentro y mi primer conocimiento, ¿no? Vemos que hoy en día el método Arcón, pues, ha tenido gran difusión. Em, eh, en realidad, el trabajo de rescate principalmente es un trabajo de bomberos a nivel mundial, pero, pues, precisamente es a nivel de policías, militares que colaboran o que apoyan en estas actividades de rescate, que han visto esta necesidad, organismos de defensa civil en diferentes países, y se ha podido constatar y verificar la utilidad y cómo este método ha ayudado a incrementar el salvamento, eh, notablemente ha ayudado a incrementar el salvamento de vidas humanas. Entonces, el método Arcón está cimentado fundamentalmente sobre un conjunto de 7 técnicas innovadoras conductuales, ¿no? Es un proceso formativo específico que en conjunto estas técnicas complementan e inciden con óptima eficacia constatada, entre otros aspectos, sobre 3 parámetros fundamentales e interrelacionados en las operaciones de búsqueda y detección. El primero es la autonomía, el segundo es la motivación en los ejemplares caninos y el tercero es la concentración, de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante.
Eh, ¿Cuál es el proceso formativo del método Arcón? Pues, en primer lugar, eh, se inicia con un proceso de señalización que va de arqueta desnuda a arqueta vestida. Para quienes no conocen, pues la arqueta precisamente es un lugar, una cavidad que simula precisamente un lugar donde puede caber un cuerpo, donde puede caber una persona con vida. Y lo que hacemos es, se denomina arqueta desnuda porque es un lugar inicial donde todavía no tiene un conjunto de escombros encima, y luego pues arqueta vestida donde progresivamente, siguiendo con la línea de formación, se va incrementando y poniendo una cantidad relativa de escombros hasta llegar a lo que se conoce como una escombrera introductoria y finalmente a una escombrera de trabajo que ya es de tamaño real. Y luego, pues, una búsqueda encadenada de dos personas sepultadas o tres o más personas sepultadas, llegando incluso a hacer búsquedas con elementos adversos, como ruidos, confinamiento. Y es así como podemos ver que el proceso formativo del método Arcón ha sido estrictamente fiel a las exigencias establecidas para el proceso de investigación científica, habiendo sido contrastado de forma reiterada y oficial con suficiente rigurosidad. Y aquí es donde yo, en forma personal, he podido constatar esto, eh, porque cuando uno va a una actividad de rescate, pues normalmente se topa con que es una situación adversa. Y aquí es donde tenemos que diferenciar precisamente el entrenar un perro en una condición de simulación y el entrenar un perro que realmente está apto para ir a una situación real, donde vamos a encontrar muchas adversidades. Entonces, aquí claramente podemos ver, pues, que el método Arcón está integrado por un proceso de técnicas conductuales que tenemos tres técnicas, precisamente la técnica de bloqueo al efecto yo-yo por control de torno, la técnica de autonomía progresiva por acción del efecto maniquí, la técnica de restablecimiento inocuo por inserción sonora. No voy a entrar en el detalle este momento de las técnicas porque en realidad requiere muchas horas de proceso formativo el comprender a la minuciosidad lo que involucra cada técnica, pero para que ustedes puedan conocer en esta introducción y para quienes pues no conocen acerca del método Arcón, estas tres técnicas intervienen principalmente en la autonomía durante el desarrollo de las búsquedas. ¿Qué quiere decir la autonomía? Es decir, es esta capacidad de un ejemplar canino de poder realizar una búsqueda sin la intervención humana o sin la injerencia del guía que todo el tiempo le esté señalizando, que todo el tiempo le esté diciendo hacia dónde buscar, ¿no? Más adelante vamos a ver precisamente cómo esto puede limitar el resultado en una búsqueda real. Y tenemos otras cuatro técnicas del método conductuales del método Arcón. La técnica, precisamente, la técnica de reforzamiento calibrado por triple control, técnica de factible localización por compensación previa de factores contrapuestos, técnica de búsqueda encadenada por disuasión mímica al sepultado y técnica de apoyo sin demanda por aproximación restringida, que estas intervienen directamente en la motivación. Es decir, tenemos eh, un ejemplar canino que incluso en los humanos conocemos lo que es una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La intrínseca tiene que ver el pensamiento interno y la extrínseca por los elementos que vienen de afuera. Entonces, estas técnicas intervienen tanto en la motivación intrínseca del ejemplar y extrínseca desarrollada a lo largo de las búsquedas. ¿Cómo esto es posible? Precisamente gracias a la plasticidad del cerebro que tienen que tenemos los seres vivos. Es la plasticidad del cerebro la que permite que un ejemplar canino vaya asimilando ciertos conocimientos y los vaya sobreponiendo con experiencias vividas previamente, adquiriendo un nuevo conocimiento que es producto de estas nuevas experiencias. Y es así como a través de estas técnicas, pues vamos guiando este proceso formativo. ¿Para qué? Para incidir
finalmente en la concentración. Aquí quiero hacer una, una pequeña parada, y es que es muy común cuando vemos reportajes de televisión, es muy común cuando escuchamos conferencias, o es muy común cuando leemos acerca del uso de perros en diferentes áreas de utilidad, y más importante en esta de salvamento de vidas humanas que puedan estar sepultadas con vida, que se habla mucho del olfato canino. Y esto es importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Precisamente todos sabemos que los perros tienen mucho más desarrollado el olfato que los seres humanos. Todos sabemos que los perros quizás tienen 300 millones de células olfativas versus 5 millones que tiene el humano. Y mucho se habla de esto del olfato canino que es superior al humano. Pero el olfato sin concentración no sirve absolutamente de nada. Es decir, la única manera de llegar a que el ejemplar canino tenga un nivel alto de concentración y por ende pueda minimizar el umbral de percepción olfativa hasta captar una cantidad muy mínima de olores, se logra precisamente mediante un periodo de formación en el que va como objetivo aumentar la concentración de los ejemplares, ¿no? Y entonces aquí es donde pues realmente estamos hablando de una efectividad y de una eficacia. Y esta parte para mí es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, puede marcar, a diferencia, por ejemplo, tuve yo la oportunidad de formar una unidad de perros de cadáveres hace muchos años con la fiscalía. Pues cuando buscamos cadáveres, no hay, si bien es cierto, es una utilidad, es un trabajo profesional, no hay la urgencia del tiempo, porque a la final estamos buscando restos humanos, cadáveres, pero cuando hablamos de buscar personas sepultadas que todavía están sepultadas con vida, aquí hablamos de un factor tiempo que más adelante vamos a ver que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, ahí radica la principal importancia de por qué, en mi experiencia personal, he podido constatar, y por eso recomiendo el método Arcón, precisamente para lograr al menos los resultados que nosotros hemos tenido en este proceso. Entonces, aquí quisiera hacer una pequeña comparación técnica de los sistemas de entrenamiento. La sinotecnia de búsqueda y rescate, ¿no? Con perros, utiliza diferentes enfoques de entrenamiento, ¿no? Yo les puedo contar, luego de la caída de las Torres Gemelas, pues yo tuve la oportunidad de recibir mucho apoyo de las embajadas. No puedo decir que ha sido mérito mío, necesariamente, pero recibí mucho apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de España, la Embajada de Inglaterra, la Embajada de Holanda, y tuve la oportunidad de viajar por diferentes países aprendiendo diferentes sistemas de entrenamiento. Tuve la oportunidad de certificarme como instructor canino en áreas de detección, me certifiqué como odorólogo, me certifiqué como instructor para introducción de olores. Y entonces, y claro, a lo largo de mi carrera profesional, pues tuve la oportunidad de entrenar perros para diferentes áreas, como narcóticos, explosivos, am, búsqueda de personas perdidas. Eh, pero aquí es donde, pues, yo empecé a encontrar bastantes diferencias entre la utilización del método Arcón versus los sistemas tradicionales, ¿no? ¿Por qué les llamamos sistemas tradicionales? No estamos hablando de desprestigiar o de merecer el trabajo de otros sistemas. Pero algo que es importante en mi experiencia personal, si yo encuentro algo o un sistema y una metodología que me ayudan a ser más eficiente, que me ayudan a ser más efectivo y que encima
estoy lidiando con el factor tiempo para el salvamento de vidas humanas, pues es lógico que voy a buscar o voy a intentar o voy a probar. Y es precisamente lo que me pasó a mí a lo largo de mi carrera. Tuve la oportunidad de certificarme en diferentes em, sistemas de entrenamiento, pero ahí encontré una diferencia entre el método Arcón versus sistemas tradicionales, ¿no? Entonces, aquí quiero yo mencionar este análisis. ¿Por qué? Porque desde mis estudios, mi experiencia, el método Arcón es un modelo integral, no es solo una técnica de adiestramiento, ¿no? ¿Y por qué hablamos de un modelo integral? Porque tiene unas fases de un proceso formativo, tiene unas técnicas, cada técnica tiene un objetivo, ha sido probado, ha sido evaluado y tiene una normativa oficial y lógicamente un reconocimiento y una propiedad intelectual, pero optimiza principalmente la cognición, la motivación y el rendimiento olfativo, es decir, busca la autonomía del perro en los entornos extremos. Am, Aquí hay algo muy importante. Y es que durante años, por ejemplo, yo aprendí, y les cuento mi experiencia, yo aprendí sistemas de entrenamiento en los que el guía le señalizaba al perro por dónde buscar. De hecho, pues nosotros estirábamos la mano, ¿no? Y le decíamos al perro si buscara a la izquierda, si buscara a la derecha. Em, y entonces, eh, aquí estamos cometiendo incluso algunos procesos mentales erróneos porque estamos asumiendo que el perro entiende el concepto de profundidad. Y hoy en día los estudios más modernos de universidades en los Estados Unidos están llegando a concluir algo que el método Arcón en el año 94 ya lo determinó, que el perro, pues lógicamente va a tener un mejor desempeño cuando dejamos y cuando buscamos la autonomía del perro. Es decir, los perros trabajan mucho mejor sin la intervención del guía, pero no significa solamente soltar el perro, porque muchas personas entienden autonomía como quitar la correa y soltar el perro para que trabaje solo. No, se refiere a buscar una autonomía progresiva producto del uso de una técnica, ¿no? Y que va a permitir a futuro, luego de un proceso formativo, que el perro pueda buscar en entornos extremos sin mermar su motivación, incluso cuando han pasado periodos de tiempo extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos al método Arcón como un método? Es una pregunta que muchas veces me han hecho. ¿Y por qué a veces decimos, por ejemplo, que lo que es la diferencia entre un sistema y un método? Porque lo que existe normalmente son sistemas de certificación de perros, pero no existen métodos que han sido descritos científicamente con todo lo que un método requiere, al menos eh, en el área de búsqueda de personas sepultadas con vida en caso de catástrofes, ¿no? Entonces, vemos que el método Arcón tiene un conjunto estructurado de principios científicos, que estos procesos científicos intervienen en los procesos cognitivos internos de un perro. No es el guía señalizando al perro, ni el guía haciendo de cerebro del perro o el guía haciendo del lóbulo frontal del cerebro del perro. Em, de hecho, en los sistemas tradicionales, pues a mí siempre se me enseñó que 50% hace el guía, 50% hace el perro, que armamos un binomio canino. Y todo eso está bien, porque a la final, pues cuando se va a intervenir, interviene un guía o un instructor. Según los últimos cambios de la normativa, pues tiene que estar un instructor en la intervención o liderando la intervención. Y desde este punto de vista, claro que sí, seguimos haciendo un binomio, pero aquí hay algo importante y es que siempre es el hombre sobre el perro, el hombre el que está liderando. Y aquí es donde Jaime Parejo va en la línea contraria al resto de técnicas o sistemas, porque no ha habido una descripción oficial de técnicas
de ningún sistema de entrenamiento, no ha habido una descripción oficial de técnicas estructuradas que no solo enseñan unas conductas observables, sino que modela la toma de decisiones del perro. Es decir, le da al perro una autonomía para desarrollar una propia estrategia de búsqueda sin la intervención del guía. Y esto marca muchísimo la diferencia, el momento de la efectividad y el momento de una situación real. Para que ustedes me entiendan, cuando un perro está haciendo el esfuerzo voluntario de buscar, quizás estoy hablando ya o metiéndome mucho en temas técnicos, a lo mejor hay personas que no son entrenadores de perros, eh, pero, pero quiero mencionar esto es solamente como un ejemplo para que lo podamos entender. Cuando un perro está haciendo el esfuerzo voluntario de olfatear para buscar el rastro de una expiración humana, más o menos es como una persona cuando está haciendo operaciones matemáticas en su cerebro. ¿Qué pasaría si yo te doy una hoja de papel y te doy unas operaciones matemáticas y te doy un tiempo para que respondas estas operaciones matemáticas? Y mientras tú estás en esta hoja, apremiado por el tiempo para responder las operaciones matemáticas, yo estoy al lado tuyo y te estoy diciendo 2, 4, 6, 8, 10. Lo lógico que me va a decir cualquier persona es, hey, hey, para, me estás distrayendo, me estás quitando la concentración. A veces, pues es lo que nosotros hacemos con el perro. Es decir, por un lado, necesitamos que sea el olfato del perro el que localice a una persona sepultada con vida, pero por otro lado tenemos al guía que está interviniendo y diciéndole al perro izquierda, derecha, left, right, ven para acá, jalando con la correa. Y entonces esto es totalmente lesivo para la concentración. Es decir, si queremos aumentar la concentración en un ejemplar canino para tener una mayor efectividad, para tener una mayor eficacia, pues la única forma es incidir en su autonomía, incidir en su motivación. No hay otro camino. Y esto es precisamente lo que el método Arcón ha logrado, ¿no? Entonces, aquí les doy una explicación de por qué se considera un método, porque no existe otro sistema de entrenamiento que ha descrito técnicas específicas con objetivos y todo lo que involucra tener un método, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaba Fernando al inicio, ¿qué es lo que hemos hecho? Y es lo que hacía yo antes. Existen sistemas de entrenamiento que mezclan un poco la genética del perro, también un poco eh, la experiencia o el empirismo y con ciertos conocimientos que se han transmitido de generación en generación, pero no se han registrado metodologías que científicamente involucren todo lo que involucra tener un método científico, ¿no? Entonces, los sistemas tradicionales, ¿qué es lo que hacen? Les digo porque pues yo tuve la oportunidad de graduarme como psicólogo, soy psicólogo, fue algo que lo desarrollé por un gusto natural. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en psicología. Actualmente me encuentro haciendo un segundo doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires y precisamente pues para si aquí nos acompaña algún psicólogo, lo que hemos hecho normalmente en el adiestramiento de perros es usar el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico, pues descrito por Iván Pavlov, que ganó el premio Nobel en 1903 por descubrir que los animales pueden aprender, en donde es conocida esta historia de que él, al ser un médico cirujano, lo que hizo es poner un tubo de ensayo en el esófago de un perro para medir la cantidad de saliva que el perro segregaba ante un estímulo, que en este caso era la carne, y luego de esto introdujo un segundo estímulo auditivo en donde el perro luego comprobó que pudo salivar sin necesidad de ver la carne, ¿no? Y lo que se condicionó como condicionamiento clásico, es decir, es un estímulo y una respuesta natural.
un estímulo y una respuesta natural. El estímulo es la carne, la respuesta natural es salivar. Pero luego Skinner, que fue alumno de Iván Pavlov, nos llevó a lo que es el condicionamiento operante y planteó una ecuación, ¿no? Que un estímulo que genera una respuesta y que cuando esta respuesta pasa por un proceso de reforzamiento, lo que podemos hacer es que eh, al pasar por un proceso de reforzamiento, em, precisamente esta conducta se tiende a repetir. Pero hasta aquí llega el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Es decir, nos permite poder entrenar un perro de alguna manera para que memorice un olor, ¿no? Para que repita una acción. Si queremos un perro que se siente, pues el momento que se sienta, según la ecuación de Skinner, le damos un refuerzo y hacemos que esta conducta se repita. Si queremos que un perro ladre, pues según el condicionamiento clásico perdón, sí, el condicionamiento operante Skinner, pues el momento que el perro ladra, le damos un refuerzo y vamos a accionar que esta conducta se repita. Pero este proceso es insuficiente, es decir, eh, no es que esté mal, pero se usa para áreas iniciales de entrenamiento. Y aquí es donde el método Arcón pues avanza incluso más allá. ¿Por qué? Porque usamos muchas veces el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, para lograr que un perro, por ejemplo, fluidificar el ladrido, para que un perro, en el caso de un perro explosivo, se siente o de droga se siente en las fases iniciales. Pero luego en el proceso de entrenamiento, ahí es donde los sistemas tradicionales pues usan refuerzos externos, ¿no? Normalmente un juguete, usan comida y existe una alta dependencia del guía, ¿no? Y entonces esto genera conductas de búsquedas estructuradas. Esto es muy común, les digo, porque yo vengo del mundo deportivo. Normalmente en el mundo deportivo, el perro siempre pasa una pista, que es la misma pista siempre. De hecho, esta pista está normada. Yo inicié, adolescente, inicié mis entrenamientos en ACOA, en Ecuador, en la Asociación de Criaderos Ovejeros Alemanes del Ecuador. Y claro, este tipo de entrenamientos repetitivos está muy bien para las áreas de deporte. Y aquí tenemos que separar mucho lo que es el deporte de lo que es el trabajo de utilidad real, ¿no? Es por eso que quienes hemos probado el método Arcón o quienes hemos sido certificados en otros sistemas de entrenamiento y hemos probado el método Arcón, recomendamos el método Arcón no por algo emocional, ¿no? Y aquí es donde yo tengo que contarles que los seres humanos somos un poco emocionales, ¿no? Tendemos a dividirnos entre de izquierda, de derecha, tendemos a ponernos camisetas, tendemos a ponernos camisetas de equipos de fútbol y muchas veces defendemos algo porque es lo primero que aprendimos, ¿no? Pero cuando hablamos de salvamento de vidas, debemos de ser capaces de desprendernos de la parte emocional y tenemos que buscar la mayor efectividad posible porque estamos hablando de factor tiempo. ¿Qué tal si es nuestra madre la que está sepultada? ¿Qué tal si son tus hijos? ¿Qué tal si son familiares? Es decir, cualquiera quisiera que los equipos de rescate lleguen con el entrenamiento más eficaz y más efectivo que existe en el planeta. Ojalá a salvar la vida de mi mamá, a salvar la vida de mi hermana, a salvar la vida de mis hijos. Y es así, pues, donde después de probar diferentes sistemas, yo pues llegué al método Arcón y precisamente pude constatar esta efectividad, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente, porque yo vengo del mundo deportivo, entiendo perfectamente el punto, por ejemplo, que se me enseñaba a mí cuando recién entré a la policía, que a un perro primero hay que enseñarle obediencia y luego avanzar, al igual que en las competencias deportivas, luego de una obediencia básica a una obediencia más avanzada y luego áreas de trabajo real. Y en realidad, luego, pues cuando vas al mundo real, te das cuenta que si tú empiezas enseñándole obediencia a un perro, le estás lesionando la autonomía. Y como Jaime Parejo lo llamó,
Incluso muchos perros desarrollan esta inercia mental de no alejarse del guía porque se les ha enseñado primero a caminar junto al guía. Entonces, esta dependencia del guía, que ahora en el año 2026 hay universidades en los Estados Unidos que recién la están estudiando y que están llegando a la conclusión de que los canes trabajan mucho mejor alejados de los humanos, es lo que ha lesionado la efectividad y ha lesionado la autonomía de los perros, por ende, no ha permitido llegar a los niveles más altos de entrenamiento posibles, ¿no? Y ha generado conductas de búsqueda deportivas, ¿no? Deportivas y estructuradas. ¿A qué me refiero deportivas o estructuradas? Que al igual que quienes venimos del mundo deportivo, pues inicialmente generábamos pistas que son repetitivas, cuando vamos a una búsqueda real, es un entorno completamente diferente, donde un, eh, no existe un parámetro repetitivo. Y aquí es donde los perros que muchas veces pasan procesos de certificación en pistas preparadas para la certificación, pues no pasan procesos de búsqueda real cuando se topan con la diferencia de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque del método Arcón? En primer lugar, el método Arcón se enfoca en la autonomía funcional del perro. Pero, ¿a qué nos referimos de autonomía funcional? Autonomía funcional significa que no solo es que es un perro suelto, ¿no? Porque muchos me dicen, mire, yo también trabajo con el perro suelto y claro, le quitan la correa y el perro empieza a buscar suelto. Sí, pero tiene una dependencia psicológica en la que el perro está regresando a ver a su guía todo el tiempo y está demandando de él instrucciones, ¿no? Del guía. Entonces ahí hablamos de que no puede un perro que está pendiente de su guía, con el ojo derecho pendiente de su guía, estar concentrado con el ojo izquierdo para buscar. Es decir, la autonomía funcional significa una independencia total psicológica, no una independencia física. De hecho, cuando un perro ha sido entrenado con estas técnicas, si en algún momento me toca trabajar con correa en otras áreas de especialidad o a lo mejor un lugar donde sea muy peligroso, eh, aún así no hay problema porque el perro ha logrado una independencia psicológica, no una independencia física. También, ¿cuál es el enfoque del método Arcón? En desarrollar la motivación intrínseca, no la motivación externa. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en áreas de rescate y en áreas de detección de explosivos y narcóticos, que se hace el famoso ritual, ¿no? Nosotros le llamábamos ritual, que es enseñarle la pelota, enseñarle al juguete al perro antes de una búsqueda para que el perro en su mente ya se prepare para buscar. Y esto es porque estamos llegando solo al nivel del condicionamiento clásico y condicionamiento operante de Skinner y Pavlov. Pero cuando un perro se acostumbra a que le hagan el ritual, está todo el tiempo trabajando en una motivación extrínseca que depende de factores externos. Cuando hemos aplicado las técnicas del método Arcón, logramos que el perro desarrolle una motivación intrínseca, incluso solo mirando los escombros. No necesita que le hagamos, que le enseñemos el juguete antes de hacer la búsqueda, no necesita que depender de motivaciones extrínsecas, sino que el perro entra en un estado cognitivo interno en el que disocia todos los estímulos que están alrededor. Y pues quienes han estado en zonas de desastre, conocen que las zonas de desastre tienes sangre, tienes gritos, tienes ruido, tienes abejas que están picando al perro, tienes ruido de retroexcavadoras, tienes gente que está gritando. Entonces necesitas con mayor razón un nivel de concentración más alto, ¿no? Que es precisamente el tercer enfoque en el que el método Arcón se concentra, que es una alta concentración en catástrofes, ¿no? Y una búsqueda autoorganizada. Es decir, esto es muy importante porque esto es lo que el enfoque del método Arcón. Entonces, en mi experiencia, les puedo decir que el método Arcón se enfoca en la cognición y en la autonomía y se enfoca en la motivación interna, mientras que los sistemas tradicionales siguen enfocándose en el refuerzo externo y en la dependencia del guía, ¿no? Y esto es algo que es fácil de ver, es fácil de reconocer, em, y muchas veces incluso, pues yo he visto videos de perros que aparentemente trabajan sueltos y sin la intervención del guía,
pero cuando uno se pone a observar un poco el comportamiento del perro, empezamos a ver que existe una dependencia psicológica, ¿no? Entonces, aquí quiero compartirles unos videos. eh, no quiero hacer un monólogo de esto, pero quiero compartirles unos videos. Siempre las imágenes hablan más que las palabras. Entonces, quiero compartirles unos videos para que ustedes em, puedan observar lo que yo estoy precisamente mencionando, ¿no? Este momento he dejado de compartir. em, Voy a- a compartir mi pantalla ahora para que eh, podamos observar unos videos. Bien. Quisiera que me indiquen si es que pueden observar mi pantalla. Sí, sí, estamos con la pantalla al momento. Bien. Am, Aquí, ¿no? Y quisiera que observen es un informe técnico operativo comparativo entre el sistema tradicional de la Secretaría de Defensa Nacional de México y el método Arcón. Aquí estamos. No sé por qué me arroja de la presentación, pero inmediatamente procedo a compartir. Bien. A ver. Bien, voy a intentar compartir directamente desde desde mi pantalla. Perfecto, creo que ahí lo pueden ver y quisiera que pudieran observar una comparación eh, sin el ánimo de eh, desmerecer, por así decir, un sistema de entrenamiento, sino con el único ánimo de observar la efectividad. Aquí claramente estamos observando el famoso ritual. ¿Qué tal amigos de Uno TV? Muy buenos días. Esta transmisión es desde el centro de Juchitán, aquí en el estado de Oaxaca. Lo que estamos observando es parte del Sí se equipo escucha el de audio, búsqueda y ¿verdad? rescate de la Secretaría de la Defensa Nacional como parte Sí, de Patricio. este plan de N3E de auxilio y apoyo a la población. Estos binomios caninos Ese es el pues ritual del que participan hablamos, es en la motivación búsqueda de extrínseca. alguna quiera estar atrapada en medio de los escombros, ustedes lo saben, derivado pues del sismo que azotó a Oaxaca, Chiapas y pues algunos estados de la República Mexicana. Estamos aquí ubicados en la calle Belisario Domínguez, en el centro de Juchitán, en Oaxaca, y bueno, pues ahí estamos observando cómo es que continúan estas labores de búsqueda y rescate por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto que hasta hace algunos días era una vivienda, pues ha quedado reducido a ruinas únicamente, y es así como en este momento los propios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoyados por estos binomios caninos, son perros de raza pastor belga, que participan en la búsqueda de algún posible sobreviviente o de alguna posible víctima que pudiera estar entre los escombros aquí en esto que hasta hace algunos días era una casa ubicada en la calle Belisario Domínguez en el centro de Juchitán. Ahí están desde muy temprano laborando. Estos trabajos se hacen durante el día, también en parte de la noche. Sin embargo, por algunas horas esto se tiene que suspender precisamente como parte
de la seguridad también para los elementos que participan en esta búsqueda y rescate. Estamos transmitiendo, insisto, desde el centro de Juchitán, aquí en Oaxaca, en donde este es el panorama en general. Son decenas, si no es que cientos de casas que lucen de esta manera, inmuebles que se encuentran así reducidos a ruinas, a escombros. Y bueno, pues es parte de los trabajos que realiza tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como también la Marina, la Policía Federal, la Cruz Roja y otros rescatistas que se han sumado a esta búsqueda. Ahí estamos observando cómo es que el personal de la Sedena, con este binomio canino, bueno, pues hace una búsqueda minuciosa con estos perros que están perfectamente capacitados y entrenados para encontrar cualquier víctima en medio de situaciones y de escenarios de este tipo. Así las cosas, amigos. Y aquí vamos a observar la intervención del contingente español que asistió con el método Arcón. No van a encontrar nada de motivación extrínseca, no van a encontrar nada del perro sujeto a una correa con la intervención del guía. Y existe una intervención del guía, pero es una intervención mínima y probablemente de un instructor del método Arcón para decidir el punto de suelta, pero observamos una completa independencia psicológica. En ningún momento van a observar ustedes que el perro está demandando instrucciones del humano e incluso ha perdido ya de vista al humano, ¿no? Cuando un perro viene con una influencia de haber recibido obediencia o de no haber tenido un método que promueva la autonomía, pues lo que va a suceder es que este perro va a estar necesitando de instrucciones, va a estar buscando en su cerebro las respuestas del guía y ah, vemos claramente la diferencia. Se dejó de compartir, así que lo voy a compartir solo esta parte nuevamente para que ustedes puedan terminar de ver y pueden ver las orejas hacia arriba, la cola moviéndose. Es un perro de agua español. La raza, en realidad, más adelante es una pregunta que siempre nos hacen. La raza no es importante. Em, de hecho, en los humanos, pues, ¿cuál es la mejor raza, por ejemplo, para ser ingeniero químico? Un cholo, un indio, un blanco, un negro. La raza no tiene absolutamente nada que ver, sino las cualidades del individuo, ¿no? Y pues aquí podemos ver un informe de la extrema diferencia en donde el nivel de concentración del primer ejemplar podemos decir que es cero, ¿no? Y no existe una conducta de búsqueda como tal. Voy a ponerles otro video para que ustedes puedan observar la comparación de un trabajo en el terremoto de Turquía. Y quisiera que de igual manera, más adelante, pues voy a abrir los micrófonos para solventar inquietudes y preguntas, pero simplemente con el fin de llevar un orden, quisiera eh, que pudieran observar y voy a compartir este momento la pantalla para que lo puedan observar. Bien. Este es un informe técnico operativo comparativo entre el sistema tradicional de los bomberos de España, de Granada, versus los bomberos del Ayuntamiento de Huelva, ¿no? Son dos intervenciones en el sistema tradicional versus el método Arcón. Aquí ustedes van a observar al guía todo el tiempo motivando al perro. Vamos, mi perrito, ¿qué encontró? Vamos, mi perro, eso es mi perro. Y esto es motivación extrínseca, que lo que hace es mermar el nivel de concentración, ¿no? Y aparte, pues, es un perro que no se atreve a alejarse del guía como tal.
Entonces aquí vemos una autonomía cero y vamos a observar una intervención realizada por un perro que ha sido entrenado con el método Arcón. Silencio, silencio. El perro acaba de entrar en un espacio confinado, está muy lejos. Las personas sepultadas están muy lejos de donde está el guía y el perro acaba de entrar en un espacio confinado en oscuridad total. Y como pueden escuchar, está señalizando en pocos segundos. ¿Dónde está ladrando? El punto exacto. Caballero, ¿lo coges tú? Si no, nos vamos a atacar y todo, ¿eh? Habla con ella, habla. ¡Sensibilidad al arma! ¡Sensibilidad al arma! Ustedes pueden ver que todavía no han llegado al lugar donde está la persona, a donde llegó el perro. Me gusta. Y lógicamente, pues podemos en otro caso observar esta diferencia, ¿no? Em, Les voy a presentar otro video eh, de Estados Unidos, intervenciones con perros. Es muy común en los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en áreas de Cannes, en Chicago, Virginia, Miami, Washington, Indiana, y en tema de lo que llaman ellos Search and Rescue, hay muchas fundaciones que utilizan em, las pruebas de certificación de la IRO. Y aquí es importante, la IRO como tal no establece una metodología de entrenamiento, lo que establece es una prueba mínima de certificación de equipos caninos. ¿Por qué? Porque antiguamente pues no existía ningún sistema de entrenamiento, entonces la ONU, a través de su departamento encargado, lo que hace es solicitar a esta asociación internacional que le ayude a desarrollar unas pruebas básicas de certificación. Eh, pero estamos hablando de que lo que se buscaba era un estándar mínimo para poder regularizar, para poder normar, pero hablamos de un estándar mínimo. Entonces es por eso que pues hasta el día de hoy muchas personas se guían por las pruebas de certificación de la IRO, pero es importante considerar que estas pruebas de certificación fueran hechas como un estándar mínimo. Y aparte, no te establecen una metodología para entrenar el perro, sino eh, eh, simplemente es una prueba para certificar. Entonces aquí es donde vienen pues muchos sistemas que todos le han dado diferentes nombres a nivel mundial, diferentes métodos que precisamente lo que usan es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, que yo también lo usaba y lo uso en las fases iniciales, sumado a prácticas y progresiones que se llama, que son empíricas, se hace repeticiones, es decir, se está usando el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y la repetición para lograr que el perro vaya avanzando. Pero no existe la utilización ni la descripción de una técnica específica con objetivos que incida precisamente en la cognición del perro, ¿no? Y esta es la diferencia principalmente técnica que encontramos en el método Arcón, que permite incidir eh, en la cognición del perro y permite que esta cognición se vaya grabando sobre un conocimiento previo, que precisamente esto es posible gracias a la plasticidad del cerebro. Entonces, voy a compartir esta parte para que ustedes
lo puedan ver igual, como les digo, sin el ánimo, no estamos desmereciendo, ojo, el trabajo de militares, de bomberos, de policías alrededor del mundo, que pues al no encontrar otras metodologías, que de hecho hay personas que cobran mucho dinero por enseñar sistemas de entrenamiento basados en los sistemas tradicionales, pues ante no tener nada, pues se usa algo. Pero cuando hablamos de efectividad, cuando hablamos de intervenir con la máxima efectividad posible en pro del salvamento de vidas humanas, desde nuestra visión debemos de ser responsables, porque si fuera tu madre, si fuera tu hijo el que está sepultado, ¿cuál de los dos quisieras que vaya, no? Entonces, les voy a compartir y quisiera que puedan ver al igual este video simplemente con un criterio de análisis, ¿no? Como digo, no estamos desmereciendo el trabajo de las personas, pero sí la falta de métodos adecuados. Aquí ustedes pueden ver una fundación Search and Rescue y un cuerpo de bomberos X utilizando sistemas tradicionales. Ustedes van a ver que conducta de búsqueda cero, autonomía cero. Aún no sale Patricio. Ah, perdón. Sí, muchas gracias. Ahí la pueden ver. No, Ahí. No sé por qué se incluir sonido. Pantalla. Perfecto. Y ahora vamos a la ventana. Ahí me parece que sí. ¿Verdad? ya estamos. Perfecto. Le voy a repetir un poquito. Es solamente pueden ver una comparación objetiva, ¿no? Por eso es difícil separarse de la emocionalidad y encontrar la objetividad. Autonomía cero, motivación cero, independencia del guía cero. Y esto es una intervención en una catástrofe. Entonces, pueden ver esta intervención. Quieren observar en este caso todo está puesto, pero vemos que autonomía cero, Patricio, al Patricio, 100%. Sí, disculpe, bájale un poquito el volumen del audio del video porque no se le escucha a usted. perfecto. Qué mal. Y ahí podemos ver la intervención de un can entrenado con el método Arcon. Eh, no estamos hablando de la agilidad del perro, porque muchas veces se cree en los procesos de certificación que al perro hay que hacerle pasar pistas para que desarrolle la agilidad de pasar pistas. Eh, y más adelante podemos solventar esta inquietud sobre por qué no recomendamos el uso de pistas, como vemos incluso en las redes sociales que se pasan pistas de entrenamiento de perros de rescate. Es precisamente eh, porque pues, las pistas generan entornos repetitivos, ¿no? Bien, finalmente les voy a compartir un video precisamente pues, de equipos caninos interviniendo en el terremoto de nuestro país, de Ecuador, ¿no?
Entonces, quisiera que pudieran observar. En abril del 2016 yo tuve la oportunidad, ya no soy operativo, pero fui invitado a estar colaborando en la zona cero, en el terremoto de Pedernales, como observador y como asesor, y pude pues observar precisamente estos comportamientos. Observe, por favor, el sistema tradicional. eh, El guía está levantando la mano y dando instrucciones al perro con la mano, Estamos sin video. asumiendo. Ah, perdón. Sí, no sé por qué se sale, mil disculpas, pero estamos ahí, asumiendo que ahí lo pueden ver, sí. No todavía, Patricio. Ya, pantalla, y aquí sí. Entonces a veces asumimos que el perro entiende el concepto de profundidad y ahí sí, ¿verdad? Sí, Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es lesionando la autonomía del perro. Pero no solo es la autonomía, estamos dependiendo de la motivación extrínseca y encima estamos minimizando la concentración cuando lo que debemos de buscar es maximizar la concentración del perro, ¿no? Y pues ahí vemos claramente que este perro ha perdido totalmente la conducta de búsqueda. De hecho, que probablemente es un perro que fue certificado en una pista, y cuando va a una situación real, pues se topa con un entorno mucho más duro para el que no está preparado. Entonces, insisto, no desmerecemos el esfuerzo, el trabajo, pero ahí viene un detalle. Eh, Ahí vemos la diferencia. Que no está en estar suelto, porque soltar la correa, pues eso lo puede hacer cualquiera. Al haber aplicado técnicas que inciden en la cognición interna del perro, lo que estamos observando aquí es un perro completamente independiente psicológicamente. Es autónomo, y por ende, luego de horas y largas jornadas de haber buscado, mantiene, este es algo importante, mantiene la conducta de búsqueda em, porque está basado en una motivación intrínseca. Y pues pueden observar que se pierde de la vista del guía, puede entrar en entornos muy difíciles, y más adelante vamos a hablar acerca de quizás de la selección o del tipo de perro que se requiere, y vamos a solventar inquietudes o preguntas que ustedes puedan tener para el efecto. Muy bien. Entonces, solamente en estos pocos minutos que me quedan a mí, antes de abrir nuevamente los micrófonos para poder solventar inquietudes o abrir un conversatorio, pues quiero mencionar esta conclusión. El método Arcón se enfoca en el rendimiento cognitivo y autonomía del perro. Los sistemas tradicionales priorizan la obediencia y el refuerzo externo. La diferencia clave es el nivel de independencia operativa en el campo, ¿no? Esto es muy importante. Se está demostrado en forma sólida, oficial y reiterada desde octubre de 1994, tanto en simulacros como en intervenciones reales, el altísimo nivel de efectividad del método Arcón. Así, por ejemplo, ha quedado ya plenamente verificada la demandante circunstancia que el umbral mínimo de percepción olfativa, intensidad mínima odorífera que requiere poseer un estímulo para ser recibido por un determinado individuo. En lo que respecta al olor humano, resulta considerablemente menor
para los perros instruidos con el método Arcón que para los ejemplares formados con el resto de sistemas existentes. Es decir, no estamos diciendo que con los sistemas tradicionales el perro no está localizando personas. Claramente ustedes pudieron ver en los videos que hay perros que realmente no están localizando nada. O sea, si me preguntan a mí, es una opinión personal mía, debería ser penado por la ley y debería ser considerado delito aquellas policías, bomberos o militares que a nivel mundial se suben a una zona de escombros sabiendo perfectamente que tienen un perro que no está en condiciones operativas de máxima efectividad, por respeto a las personas sepultadas, ¿no? O sea, debería ser considerado delito. Y les puedo decir que tristemente yo pude observar incluso pues en nuestro terremoto de Pedernales, aquí en el Ecuador, que había personas que le estaban mintiendo al país eh, y sabían perfectamente que sus perros no están en condiciones de buscar. Y incluso ha habido países y ha habido lugares, terremotos alrededor del mundo, donde se ha vuelto héroes a perros que no tienen realmente la capacidad operativa como para ser responsables y coherentes con el salvamento de vidas. Entonces, quizás no estamos aseverando que no está buscando, pero sí el nivel, el umbral de percepción olfativa va a ser mucho mayor que un perro entrenado con el método Arcón, que llega a niveles de percepción olfativa muy bajas, ¿no? Incluso, pues, ustedes pueden ver en la página web del método Arcón un caso donde se localizó una persona que estaba siete plantas hacia abajo sepultadas, ¿no? Tan alto nivel de eficacia se debe a que el conjunto de las complejas técnicas Arcón consiguen optimizar positivamente, ¿no? Eh, positivamente los niveles de autonomía, motivación y concentración. Em, Esto es importante. Eh, Perdón que solamente estoy aquí eh, conectando esto y como menciona aquí la lámina, pues la elaboración de fructosas de estrategias de búsqueda canina y rendimiento del dispositivo olfativo visiblemente excepcional que permite detectar y localizar con rapidez y precisión las personas vivas sepultadas. Incluso Patricio, en punto, sí, disculpe, está con todas las láminas. ah, a ver, gracias más bien que este punto, a ver, muy amable, no sé a qué se deba, quizás es a un tema de configuración o a veces incluso de la computadora, de estas computadoras Mac. Ahí pueden ver la lámina. No, todavía está con la galería completa. Ya, a ver, dejar compartir, voy a dejar compartir nuevamente y voy a poner nuevamente compartir, incluir sonido. Voy a poner ahora pantalla y voy a poner acá, ahí. Ahora, Muy bien, muy amable. Entonces, se exponen a continuación algunos ejemplos importantes mediante informaciones oficiales de diversas instituciones y países sobre extraordinarios resultados obtenidos en intervenciones reales relativas al método Arcón. 18 de agosto de 1999, localizado aún con vida por un perro del método Arcón del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Huelva, un hombre de nacionalidad turca llamada Nurullah Sentivas, el cual se encontraba sepultado bajo 4 plantas colapsadas y encriptado en una especie de sarcófago hermetizado de gruesa masa de hormigón. En la referida estructura colapsada ya se había descartado la existencia de vida sepultada por equipos caninos de otros sistemas tradicionales que intervinieron anteriormente, ¿no? Esto es en el terremoto de Sakarya, en Turquía. De hecho, hubo un reporte aquí donde se dijo que la zona estaba limpia, ¿no? Y llegaron los bomberos de la Diputación de Huelva, incluso llegaron tarde por temas burocráticos y se les permitió pasar y encontraron a esta persona sepultada que llevaba sepultado ya bajo 4 horas, ¿no? Am, bien, ahí pueden ver nuevamente mi pantalla, ¿verdad? Bien, Consorcio de Bomberos
de la Diputación de Huelva salvó una vida aplicando el método Arcón 13 de noviembre del 1999. Aquí podemos ver en Duse, Turquía, ¿no? Es el segundo terremoto en esa época, porque en esa época hubieron alrededor de 3 terremotos en Turquía. Es localizada y extraída a tiempo con vida por un perro del método Arcón del Consorcio de Bomberos de Huelva. Una mujer Cefa Sebesi sepultada en la calle, da los nombres de la calle y todo. Y pues esto fue informado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Delegación del Gobierno y la Junta de Andalucía, el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Huelva. Aquí vemos un informe gubernamental de resultados del método Arcón en el terremoto de Turquía, ¿no? Precisamente donde el cónsul de España en Estambul precisamente pues agradece y certifica esta intervención que logró salvar la vida de personas donde equipos de otros países habían dicho que está limpio. Vemos 23 de septiembre de 1999, el terremoto en Puli, Taiwán. Un hombre sepultado en una estructura colapsada del mercado de Chungcheong es localizado y extraído a tiempo con vida por perro el método Arcón de la UCR del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Huelva. La noticia es transmitida por el propio alcalde de la ciudad, de la agencia EFE, descombrando un grupo de bomberos y siendo pues un guía traductor oficialmente asignado por el gobierno, ¿no? En la referida estructura colapsada ya había sido descartada erróneamente toda existencia de vida sepultada por los equipos caninos que intervinieron con anterioridad. En enero del 2001, terremoto de Gujarat en la India, tras 7 días desde que se produjo el siniestro sísmico, fue localizado por un perro del método Arcón de la UCR del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, un hombre hindú con vida sepultado bajo una gran masa de escombros en la referida estructura colapsada. Ya había sido descartada nuevamente toda existencia de vida sepultada por equipos caninos de los sistemas tradicionales, solo condicionamiento operante que intervinieron con anterioridad, ¿no? Y pues en realidad puedo seguir. Ustedes pueden observar en la página web del método Arcón, están reportes, están notas de prensa, están videos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Policía Nacional de Colombia salvó un número indeterminado de vidas por eficaz detección de minas, aplicando el método Arcón, ¿no? El método Arcón ha potenciado demostradamente la eficacia de las unidades caninas operativas de la Policía de Colombia, que han conocido y aplicado tan excepcional herramienta para la búsqueda y localización de minas, explosivos, narcóticos y personas sepultadas. Y pues hoy en día el método Arcón es un método que permite fortalecer las capacidades para todas las especialidades de detección, ¿no? Yo fui uno de los primeros de utilizar el método Arcón para detección de explosivos, para detección de narcóticos, para detección de papel moneda. Tuve la oportunidad de ganar una olimpiada no deportiva, sino en Estados Unidos se conoce como Juegos Militares y Policiales, de destreza militar y policial. Tuve la oportunidad de ganar el primer lugar en el 2006 en búsqueda de explosivos en estos Juegos Olímpicos K9 en Indiana, ¿no? Competí contra equipos del Pentágono, del FBI. Para mí fue un honor realmente estar ahí. Pero en realidad el éxito de esto fue precisamente haber trabajado en el perro durante semanas y meses de entrenamiento, pues aplicando las técnicas que Jaime Parejo nos enseñó y muchas veces reconvirtiendo perros que ya teníamos del sistema tradicional em, para hacia utilizar las técnicas del método Arcón. En muchos casos ya no es factible porque el perro ha sido muy lesionado la autonomía, pero hay casos en donde, pues, aplicando técnicas del método Arcón, hemos mejorado el desempeño de ciertos ejemplares caninos, ¿no? Miami-Dade Fire Rescue Department en los Estados Unidos de América, el 23 de mayo del 2008, el teniente Mario González, instructor USAR de la Florida Tax, informó públicamente en entrevista firmada sobre la superior eficacia directamente constatada del método Arcón para la búsqueda y localización, ¿no? Y bueno, junio del 2008, vemos reportajes en Colombia, Manizales, Cuerpo de Bomberos de Guatemala salvó 37 vidas y podemos observar en deslizamientos de tierra, en movimientos de nieve. Y aquí precisamente está una lámina donde pues tuve yo el honor de acompañar a Jaime. Esta investigación la empezamos en Ecuador, firmamos un convenio con la Universidad Católica y el Hospital Docente de Calderón y entrenamos canes para detección de COVID. La única razón por la que
estuvimos entre los 3 primeros países o 4 primeros países en el mundo en tener perros para detección de COVID, fue porque nos hacía falta aquí en Ecuador el poder contar con un cromatógrafo, que es un aparato que normalmente usan los hospitales para medir la cantidad de moléculas y pues comprenderán que la situación en nuestro país no nos permitía eh, tener este cromatógrafo, pero esta investigación luego fue conocida por el gobierno de El Salvador, quien nos contactó y tuvimos la oportunidad de ir a El Salvador a capacitar a la policía y al ejército en detección de COVID con canes. La diferencia de este entrenamiento fue que, a diferencia de otros países que realizaron investigaciones para detectar COVID con canes, pues en esta ocasión nosotros utilizamos técnicas del método Arcón para fomentar la autonomía, la motivación y en consecuencia la concentración, logrando que los canes bajen al mínimo el umbral de percepción olfativa, ¿no? Em, y bueno, puedo nombrar aquí varios ejemplos. Hemos usado en las Islas Galápagos, aquí en Ecuador, en la Agencia para de Regulación y Control, en la cuarentena, y pues aquí simplemente pueden ver ustedes simulacros oficiales y todo en la página web. Así que sin más que decir, voy a dejar de compartir la pantalla y más bien quisiera abrir la pantalla y los micrófonos para poder hacer en el tiempo que nos queda un conversatorio y poder solventar inquietudes que ustedes puedan tener. Para eso también le puedo pedir el apoyo a Fernando de pronto, si es que le enviaron preguntas o si es que alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede tranquilamente levantar la mano y hacerla, por favor. Bien, tenemos aquí, por favor, adelante. Sí, buenas noches, Patricio. Buenas noches a todos nuevamente. Soy Gustavo Reina, el presidente del Consejo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Gestores de Emergencia. Y quería comentarle, Patricio, que la verdad que este tema para mí suena muy, muy interesante. Participé una vez recientemente en una reunión similar con el doctor Jaime Parejo, el creador del método Arcón. Wow, la verdad que esto es una cosa totalmente nueva, porque yo estoy más acostumbrado a los sistemas tradicionales de entrenamiento de perros. Una cosa también que para los que no han visto, ahí en el chat yo puse 2 links, dos enlaces recién. Uno para la página del método Arcón y otro que me enteré recientemente que ahora en junio el método Arcón va a estar siendo entrenado ahí en Ecuador, en la Escuela de las Fuerzas Especiales del Ejército de Ecuador, donde van a haber a muchos participantes, instructores, guías avanzados y 15 perros de búsqueda. La verdad, cómo me encantaría a mí estar en Ecuador en esos momentos para poder participar. Pero la primera pregunta, usted mencionó más temprano que la raza del perro no es tan importante, ¿verdad? Pero ¿qué características obligatorias debe tener un perro para poder ser entrenado en el método Arcón? Muy amable, Gustavo, muchísimas gracias. Es una excelente pregunta. La apariencia del perro no es lo más importante. Lo que nos importa es los impulsos del perro. Entonces, no existen perros específicos que se necesite para el método Arcón, pero sí es la materia con los entornos, que hayan tenido una buena impronta desde cachorros. Para quienes no conocen, la impronta es un proceso de sensibilidad sensorial y de cómo un perrito puede reconocer sus jerarquías respecto al mundo que le rodea. Entonces es importante que sea un perro que haya sido socializado, que tenga impulsos de perros de trabajo y que tenga una genética mínima con altos niveles de impulso de caza, de presa, de cobro, que son los impulsos que normalmente en el entrenamiento buscamos para entrenar. Pero no se necesita en sí una especificidad, por ejemplo, de pedigrí o de raza, ¿no? Y yo ahí hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la mejor raza para ser ingeniero químico, ¿no? Ser cholo, negro, indio o blanco. Pues hay de todas las razas, la raza no tiene nada que ver. Y otro punto importante que mencionó Gustavo es el tema
Em, Normalmente para estas áreas nosotros recomendamos buscar perros más que comprar perros, porque, o criar perros, porque la naturaleza es tan sabia que no le da los mismos impulsos a todos los cachorritos de una misma manada. ¿No? Pensar así es como pensar, por ejemplo, que todos los hijos de Messi van a jugar como Messi o los hijos de Cristiano Ronaldo van a jugar como Cristiano Ronaldo. Pues si fuera así, pues le diríamos a Cristiano Ronaldo que tenga hijos con la mejor futbolista del mundo y entonces estaría garantizado que todos sus hijos van a ser los mejores futbolistas del mundo. Y este es el error que muchas veces se comete. Pensamos que si tenemos un perro que es, el padre es un perro explosivo, si le cruzamos a lo mejor con la madre que es una perra de narcóticos, pensamos que todos sus hijos van a ser detectores y en realidad uno o ninguno va a ser detector. Y entonces la raza no tiene mucho que ver sino el individuo, que aparte de esta base genética Ah, primordial, sí, lo que sí se descarta es perros que tienen la caña nasal corta, ¿no? Perros, por ejemplo, de presa mayor, Rottweiler, Pitbull, braquicéfalos. ¿Por qué se descarta este tipo de ejemplares? Es porque al tener la caña nasal corta, tienden a jadear y especialmente en el calor, el jadear es incompatible con respirar. Entonces, tenemos una incompatibilidad para el trabajo, ¿no? Es lo que llamamos una predisposición genética. ¿Por qué a veces se prefiere perros de ciertas razas? No es porque en sí la raza, por ejemplo, ahora todo el mundo quiere tener un pastor belga porque en las películas vemos un pastor belga y muchos pensamos que por ser pastor belga va a valer para el trabajo, pero en realidad la raza solo marca una predisposición genética, pero se requiere muchos otros elementos y esto sumado a una metodología como el método Arcón permite tener realmente un perro de trabajo listo para intervenir, ¿no? De hecho, que el perro sea de línea de trabajo, muchas veces de genética de trabajo, no garantiza que va a ser un perro de trabajo, ¿no? Eso es muy amable, Gustavo, por la inquietud. Bueno, muchas gracias por Patricio, contestar la pregunta, Patricio. Oh, perdón, Fernando. disculpa, Gustavo, gracias. Yo he tenido siempre la inquietud respecto del tema de las edades de los perros. Desde cuándo inician, cuál es el tiempo o hasta qué edad entrenan, el tiempo de trabajo y la edad del retiro de los canes. Muy amable, Fernando, es una excelente inquietud. En primer lugar, no hay una edad eh, específica. Los perros pueden aprender a lo largo de toda su vida. Lo que sí hay una diferencia es que lógicamente mientras están en una edad más avanzada aprenden más lento, ¿no? Pero hemos tenido, al igual que los seres humanos, pero hemos tenido eh, perros que pues de 7, de 8 años que han terminado procesos de entrenamiento con toda la tranquilidad. Entonces, una edad en la que un perro pueda ser entrenado, pues no existe específicamente, pero se prefiere las edades no muy cachorros porque muy bebés todavía son inmaduros, no han alcanzado el nivel de madurez. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, un pastor alemán al año y medio recién empieza a ser un adulto y hay razas como el pastor belga que quizás a los 2 años, 2 años y medio ha terminado su proceso de madurez. Hasta, pues, ya depende de la capacidad operativa de la unidad, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno compra un perro, lo busca entre el año y medio hasta 2 años. ¿Para qué? No, no porque más de eso no pueda aprender. De hecho, los perros alcanzan su máximo potencial a los 3 y 4 años de edad, pero es porque muchas unidades los incluyen para tener un tiempo de vida útil mayor del perro. Pero en realidad no porque un perro no pueda ser entrenado, ¿no? En muchos casos, em, incluso aprenden un poco más lento, pero pueden aprender. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un perro? Importa mucho ya las buenas prácticas. Si el perro tiene buena alimentación, si tiene buen cuidado, si tiene buen trato, si no está pasando de guías, porque en América Latina es muy común que los perros pasan de mano en mano, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en las policías, le cambian de guía cada cierto tiempo y esto afecta a los perros. Quizás no tanto a los perros entrenados con el método Arcón, porque se ha trabajado con ellos en una independencia psicológica, pero sin embargo las malas prácticas, la mala alimentación hace que, por ejemplo, en eso sí, donde está Gustavo en los Estados Unidos,
nos llevan años de ventaja en las buenas prácticas. Allá hay perros de la policía de Estados Unidos que 13, 14 años siguen trabajando. Y nosotros, pues en nuestro medio, sí tenemos perros que llegan a esa edad, pero la mayoría, 6, 7 años, ya tienen muchos problemas de salud y temas paralelos, precisamente por las malas prácticas, porque no siempre hay una buena alimentación y porque somos menos cuidadosos en sí como latinos. Tenemos que entender que nos falta mucho todavía acerca de buenas prácticas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos yo he visto perros que pues 13, 14 años siguen trabajando. En América Latina 6, 7 años, ya algunos están para jubilarse, pero una edad específica en la que podamos aplicar las técnicas del método Arcón no existe, ¿no? Depende mucho más de la aptitud natural que tenga el perro. Patricio, estoy mirando la hora, pero me parece que tenemos tiempo para una pregunta más. Y veo aquí que en el chat un colega de Chile, Pedro Pablo Pacheco, hace una pregunta. Él dice, tengo una duda, ¿cómo se entrena para COVID-19 un ejemplar? Muy amable, muchísimas gracias. Es una excelente pregunta. Para detección de COVID, ¿verdad? Sí. Ya. En realidad, en la detección de COVID, el perro no está buscando el olor del virus, eh, sino el olor de la persona enferma. Y hay estudios previos, antes de la pandemia, que confirmaron que cada estado médico, como la gripe o el resfriado, generan elementos orgánicos esenciales. Es decir, el cuerpo humano todo el tiempo está desprendiendo micropartículas, está desprendiendo RAFs de la piel. Los RAFs de la piel son estas balsas que llevan el olor y están forrados de grasa corporal y tienen 35 o más olores que vienen del sistema digestivo, respiratorio, endocrino. Es decir, el olor humano no es un solo olor, es una mezcla de olores. ¿Qué es lo interesante? Que cuando estamos enfermos, el pH del organismo cambia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el olor humano literalmente cambia. Y esto incluso los humanos, con nuestro olfato limitado que tenemos, podemos darnos cuenta que una persona huele diferente cuando está enfermo. Entonces, la investigación lo que buscaba es determinar si el COVID genera elementos orgánicos esenciales específicos del COVID, es decir, una reacción fisiológica en el cuerpo humano que sea específica del COVID. Y esto es lo que comprobamos con los médicos del Hospital Docente Calderón y de la Universidad Católica, de que efectivamente el COVID genera una reacción fisiológica en el cuerpo humano que solamente el COVID la genera y que incluso puede ser diferenciada del resfriado y de la gripe. Y una vez que los perros aprendieron a qué huele el olor humano con esta reacción fisiológica, pues en realidad no se les hace tan difícil poder comparar. ¿Qué es lo que sí puede alterar en los procesos iniciales? Tuvimos, por ejemplo, que perros se distraían en las fases iniciales em, con olor de mujer y olor de hombre, ¿no? Una mujer cuando está en cierto periodo de ovulación tiene un olor muy particular. Luego vimos que las razas, los chinos huelen diferente que los mestizos diferente que los blancos. Y esto no es racismo, olemos diferente, tenemos culturas diferentes, tenemos incluso formas de comer diferente. Entonces, cuando uno en el proceso de entrenamiento de los perros empieza a usar muestras de olor de hombres, de mujeres, los niños huelen diferente que los adultos, de niños, el perro empieza a discriminar todos estos olores y empieza a encontrar el factor común en todos estos de personas enfermas. Y entonces, pues luego de un proceso de entrenamiento, los perros fueron capaces de reconocer claramente personas enfermas de COVID, a tal punto que incluso para nosotros consideramos que es más efectivo que las pruebas PCR. Cuando fuimos a El Salvador, trabajamos con cientos de muestras de personas enfermas que nos traían del área de cuidados intensivos del Hospital del Salvador. Y los médicos del Hospital Salvador nos decían, me está diciendo usted que la prueba GOL, porque en medicina se llama prueba GOL a la prueba de referencia de todo, que la prueba GOL que tenemos, la PCR, los perros son más efectivos que la PCR, pues desde nuestro punto de vista sí. ¿Por qué? Porque la PCR necesita al menos 18.000 partículas, moléculas de un olor para reconocer un olor, mientras que los perros requieren solamente 3.000, 5.000 moléculas de olor para reconocerlo. O sea, si ustedes me preguntan,
que un perro entrenado con el método Arcón es más efectivo que una prueba PCR, sí. ¿Cuál es el problema y cuál es el limitante que hubo en la pandemia para el uso de perros ya en la práctica? Es que lamentablemente sigue siendo un sistema de detección que pese a ser más barato y más efectivo, em, es difícil de replicar. ¿Y por qué? Porque no todos los entrenadores llegan a la misma capacidad, no todos los perros tienen los mismos impulsos y esta es la razón por la que no se podría utilizar en medicina como una prueba golf, sino es como una prueba experimental complementaria. Por ejemplo, muy útil en aeropuertos, donde no tengo la oportunidad de hacer una PCR a todo el mundo, muy útil en lugares con alta concentración de personas, que eso es lo que quisimos que se implemente en Ecuador. Lamentablemente, por falta de decisión política, pues no hubo ningún alcalde que se interese y fue el gobierno de El Salvador el que se interesó y pues fuimos a capacitar allá a la policía y al ejército salvadoreño. Muy amable, es una excelente pregunta. Bueno, y aquí vemos que Luis Espinosa tiene la mano levantada. Luis. Luis, por favor. Luis Buinosa. Mi comando, muy buenas noches. Mayor Luis Ginoza le saluda de la Policía Nacional del Ecuador. Para mí un placer poder saludarle. Yo fui uno de sus alumnos en la escuela superior. Mi consulta era, mi comando, con respecto al tamaño del can en este caso. ¿Influye algo en el tema de rescate? ¿Influye algo en el tema del método? Por ejemplo, la raza Jack Terrier, no sé qué tan efectiva. He visto que esta raza es muy efectiva en varios temas, o tal vez es diferente y es muy ágil. Tal vez podría servir para un tipo del método para rescate. Muy amable Luis, gracias por la pregunta, es una excelente pregunta. Primero, un gusto de saludarle, pues siempre es un gusto, yo me siento orgulloso y de haber sido miembro de la Policía Nacional de Ecuador y siempre es un gusto poder encontrar a exalumnos, examigos que siguen en el campo profesional. Respecto a la pregunta, la raza no es primordial, pero sí perros como el Jack Terrier, pues tienen cierta predisposición genética. ¿Por qué? Por su nivel de musculación, por su agilidad, por su capacidad de encontrar, de introducirse. De hecho, toda la línea de los terrier fueron perros utilizados durante cientos de años para cazar roedores. Entonces tienen niveles de agilidad muy superiores a veces a otros perros. Respecto al tamaño, pero ahí insistimos en que la raza no es predominante, ¿no? Es el individuo. Pero una vez que uno tiene el individuo, pues si está entrenado con el condicionamiento clásico, con el condicionamiento operante, y si le hemos metido obediencia, vamos a lesionar la autonomía de ese perro. Entonces, más allá de la raza, es importante que si tenemos un buen perro, tener un buen sistema de entrenamiento, y es por eso que en este webinar estamos abordando específicamente el método Arcón. Ahora, sobre el tamaño del perro, pues en la experiencia... personalmente le puedo decir, no hay un tamaño específico, depende de las condiciones, pero un perro muy pequeño podría ser un problema en ciertas situaciones porque tiene menos capacidad de desplazamiento y un perro muy grande también se vuelve un problema. Porque un perro grande es más difícil de transportar, más difícil de subir un helicóptero. Un perro grande pues necesita más comida, necesita más agua. Es difícil hacer rappel, por ejemplo, en una pared con un perro muy grande. Es difícil subir un helicóptero con un perro grande. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los bomberos de Huelva usan mucho el pastor de agua, el perro de agua español? Porque es un perro de tamaño no extremadamente pequeño, sino un perro medianito que es muy fuerte, ¿no? Psicológicamente es una raza muy fuerte. Y otra ventaja que ha sido poco mezclada, como a diferencia, por ejemplo, del pastor alemán que ha sufrido muchas mezclas por el ser humano, pues la culpa no ha sido de los perros, ¿no? No debería haber perros de belleza y perros de trabajo. Esa es una división que los perros no la entienden. O sea,
un pastor alemán debería ser un pastor alemán, un Jack Terrier debería ser un Jack Terrier, pero es el ser humano el que en su afán de dominar sobre el animal ha ido mezclando los perros tranquilos, los que sirven más estables, los que están en una casa, y ha ido descuidando los impulsos que hoy en día son los que nos sirven para el trabajo. Entonces, mi recomendación, y también son temas culturales. Muchos militares, policías en América Latina les gusta un perro grande, que sea care malo, porque eso representa las fuerzas de la ley. Pero, pues quizás un perro mediano podría ser más económico, más barato, más fácil de transportar. Entonces, en realidad, si me pregunta especialmente sobre el Jack Terrier o el Jack Russell Terrier, pues si encuentran un ejemplar que cumpla con las cualidades mínimas, es espectacular, ¿no? Es fácil de transportar y pues les recomendaría. Y si encima utilizamos el método Arcón, pues estoy muy seguro de que va a ser un perro realmente operativo. Muy amable, excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Juan Carlos, por favor. Muy buenas noches, mi capitán Patricio Galeano. También fui uno de sus capacitados en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Un gusto en Un saludarle, gusto saludarle. Igual a todos una muy buena noche. Por motivos de mi pase en este momento, me gustaría saber si de pronto la esterilización temprana a un ejemplar influye en, en algún tipo de entrenamiento, de hecho, formal con el método Arcón. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Un gusto de saludarle. De hecho, pues mis felicitaciones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, especialmente al Batallón 68, que la verdad es que en esta coyuntura que tiene el Ecuador de seguridad, pues les ha tocado ir a hacer operativos en lugares recógnitos, a buscar tráfico de explosivos, a buscar explosivos en zonas rurales. Así que mis felicitaciones y mi reconocimiento al trabajo de quienes están operativos en esta situación que está viviendo el Ecuador. Sobre la esterilización temprana, hay diferentes criterios médicos, pero indudablemente el esterilizar un perro muy tempranamente es más probable, según algunos estudios, que traiga alguna complicación de salud. En mi opinión personal, es muy importante ampararse en el médico veterinario de la unidad, pero mi recomendación es no esterilizar muy tempranamente, no cuando son muy bebés, pero sí, ya cuando un perro ha llegado a la adultez y va a ingresar a una unidad y es un potencial candidato y vemos que ya es un perro testado, que ha pasado un proceso de selección, pues sí, indudablemente un perro profesional de detección debe estar esterilizado. Y no porque eh, sea un capricho, porque muchas personas no entienden esto de la esterilización, dicen, pero él también ha de tener sus necesidades. En las manadas de perros salvajes o en los lobos, de donde descienden los perros, solo los alfa montan a las hembras, los beta trabajan toda su vida. Los perros no necesitan, todos los perros de una misma manada o de una misma camada montar, solo el alfa monta a las hembras, los demás trabajan. Es como las hormigas reina y las hormigas obreras, es decir, y muchos entrenadores de perros buscan el perro alfa, ¿no? El alfa de la manada, pero en realidad muchas veces el alfa es un perro dominante, es un perro vago, como en los leones. El león da protección, pero la que caza es la leona. Entonces, y aparte las feromonas de perras en celo son más livianas que el aire y vuelan 500 metros o 600 metros a la redonda de donde hay una hembra en celo, y esto llega a la nariz de los perros, que la nariz es húmeda, y se pega en la nariz y ellos se lamen la nariz y a través de la lengua suben las feromonas al cerebro y entonces ordenan generar testosterona en los testículos. Y ese perro a partir de ahí va a estar un 5% buscando el olor objetivo y un 95% buscando feromonas de perro en celo. Entonces, necesariamente un perro de rescate debe ser inmune a, a la a las distracciones del ambiente, y más aún en nuestro medio latinoamericano donde tenemos un montón de perros en celo en la calle. Entonces un perro que se dice ser profesional sí o sí debe estar esterilizado
pero mi recomendación es dejar que el perro cumpla su proceso de crecimiento y de desarrollo, porque la esterilización temprana en ciertos estudios, aunque hay quienes dicen que no, hay quienes dicen también que puede traer complicaciones de salud a futuro. Entonces es mejor esperar que el perro alcance el nivel de desarrollo y previo a ser ingresado en una unidad en forma formal, ahí sí lograr la esterilización. Muchísimas gracias, es una excelente pregunta. Tenemos ahí una pregunta, también no está el nombre, pero tiene la mano levantada. Siga, por favor. Patricio, Muy amable, Patricio. Fernando. Ya, bueno, vamos a cerrar ya porque estamos sobre el tiempo y hay una última pregunta de Claudia Arévalo desde Cuenca, que nos consulta o le consulta a usted si es que existe un protocolo estandarizado para medir el rendimiento operativo de los canes entrenados con este método. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Claudia, por la pregunta. Sí, existe un protocolo y les puedo decir que el protocolo y las pruebas de certificación del método Arcón son mucho más exigentes que las pruebas internacionales de la IRO. Eh, y, y- y para que tengan una noción, normalmente en muchos casos eh, se certifica un perro, por ejemplo, en un espacio de 1.500 metros cuadrados de escombro en las pruebas de la IRO que, como les decía yo previamente, no es que estén mal, sino que lo que buscaban era tener un estándar mínimo, ¿no? Entonces se certifica un perro en 1.500 metros cuadrados de escombro y se le da 30 minutos al guía aproximadamente para que localice. En el método Arcón se necesita al menos 5.000 metros cuadrados de escombro y 30 o 40 segundos. Entonces es una diferencia abismal. Pero todo esto está en la normativa oficial del método Arcón y pues mi recomendación es a quienes no han optado todavía o no han tenido la oportunidad, pues busquen información. El proceso formativo del método Arcón tiene una duración total de 3 meses para que sea un proceso integral, pero puede iniciar por un curso de un mes y luego dejar espacios en estos formativos para tener la oportunidad de trabajar perros y desarrollar. Pero la respuesta concreta, sí, existe una normativa oficial, existen unas pruebas de certificación y desde mi punto de vista muy personal son mucho más rigurosas que las pruebas que normalmente se utiliza para certificar perros, porque muchas veces incluso se certifican perros porque cumplen ciertos parámetros de obediencia, porque pasan ciertos obstáculos. Y he visto lugares incluso donde se certifican perros de rescate en canchas de fútbol, donde se pone cajas, donde se pone tablas, pero en la realidad esto es muy diferente, ¿no? Y de hecho, los escombros de concreto, pues tienen vidrios, tienen clavos, tienen, es todo, entonces necesitamos que el nivel de rigurosidad sea el al más alto posible. Muchas gracias, es una excelente pregunta. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Patricio. Bueno, vamos finalizando este encuentro, este webinar. Agradecemos a Patricio por la ponencia, por las explicaciones, por las experiencias em, que nos ha comentado y lo que ha documentado respecto del método Arcón para a- el entrenamiento de perros de rescate de víctimas vivas cuando tenemos grandes desastres con la caída de infraestructura sobre las personas. Agradecer a cada uno de ustedes, estimados colegas, por su presencia, su participación y les estaremos haciendo llegar próximamente una nueva invitación para un webinar sobre alguna temática que va siendo de interés de cada uno de las personas, los gestores de riesgos y les estaremos comunicando oportunamente. El abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Patricio, reiterar el agradecimiento y le cedo la palabra a Gustavo. Bueno, no quiero demorar a los participantes, sé que muchos tienen sus cosas que ir a hacer, pero Patricio, excelente webinar, yo sigo siempre aprendiendo mucho cada vez que participo y este tema, como mencioné más temprano, es excelente y es algo que hace falta aprender. Hay muchos métodos allá afuera
que no son tan efectivos como deberían ser. Y para nosotros, los que estamos encargados de salvar vidas, es importante siempre mantenernos informados de las nuevas metodologías y las cosas que sirven comparadas con las que solamente se ven bien en fotos, ¿no es cierto? Como mencionaba usted, que vienen perros que se ven bonitos en las fotos, pero no están entrenados para hacer el trabajo. En mi caso, como gestor de emergencias y siendo miembro de un grupo de búsqueda y rescate, con seguridad voy a estar mirando un poquito más acerca del método Arcón, a ver cómo podemos hacer para instalarlo aquí en los programas que tenemos. Pero una vez más, muchas gracias Patricio, muchas gracias Fernando y muchas gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros esta noche. Que pasen todos una muy buena noche. Muy amable, Gustavo. Muchas gracias a ustedes. Una excelente noche. Y aquí ya vamos cerrando entonces. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Nos quedamos